Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida a mi nuevo video y pues bueno, quiero agradecerles que estén aquí para poder compartir las siguientes historias de terror. Ha sido muy gratificante ver que poco a poco hemos estado acumulando más historias. En estos videos que se han hecho en estos días pues han recopilado algunas, otras han sido leyendas, anécdotas de algunos de mis conocidos, amigos. Como les comentaba, pues se va recopilando poco a poco cada anécdota. Las historias que voy a contar hoy son 4. He decidido irlas aumentando poco a poco conforme tenemos más material, para que igualmente tengamos como más tiempo de videito. Algunas son muy cortitas, otras son más largas, pero creo que hemos estado creando historias paranormales bastante interesantes que bueno, de muchas maneras nos asustan o por qué no nos relajan, como les decía, ¿no? Pero creo que una de ellas me dejó pensando bastante. Es la relacionada con una mascota, el perrito de una chica, que al parecer ella cree que es un cambiaformas. Es una historia bastante inquietante, ya me contarán ustedes. Y también, ¿por qué no? El reto de este video va a ser que me manden historias de alguna situación extraña que hayan experimentado con sus mascotas. Recuerden que estamos intentando hacer de esta experiencia una experiencia más inmersiva, narrando en soft spoken, incluyendo algunos sonidos que van desde lo interesante hasta lo escalofriante. Envíen sus historias, estaré dejando el correo electrónico al final del video. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver estos videos, de verdad, gracias por poquito a poco ir creciendo en conjunto. No olviden suscribirse, comentar, compartir y sin más, recuerden, cuando cae la noche, llega el monzón y con él el terror. Chao, chao. El siguiente relato se titula Creo que mi perra es una cambiaformas. Hola, soy Jimena y esta es mi historia. Tengo 25 años y me mudé por primera vez sola. Me acompaña mi perrita Cindy, que ahora tiene 3 años. El departamento es pequeño, ubicado en el primer piso de un edificio. Desde el cuarto principal, al final de un pasillo, se puede ver casi todo el lugar. No tengo muchos muebles, solo lo esencial: mi cama, una pequeña sala y la cocina, que ya venía integrada con el departamento. La primera vez que noté algo extraño en Cindy fue una tarde en la que tenía la puerta del cuarto abierta. Ella miraba fijamente desde el pasillo. Solo una parte de su rostro era visible. Sus ojos, su mirada, mejor dicho, era penetrante, escalofriante. No le di importancia. Estaba distraída terminando algunos pendientes del trabajo. Sin embargo, me di cuenta que habían pasado 15 minutos y seguía ahí, sin moverse, observándome. La llamé con cariño, como siempre lo hacía. Cindy, ven Cindy, pero no respondió. Sus ojos parecían casi humanos. ¿Les ha pasado con sus mascotas? Que pareciera que tienen una profundidad indescriptible. Su respiración estaba agitada y emitía una especie de gruñido bajo, extraño. Me preocupé más que asustarme, así que decidí llevarla al veterinario al día siguiente. Esa noche no quiso dormir en mi cuarto como solía hacerlo. Se quedó en la sala, echada, y durante toda la noche se escucharon rasguños constantes en la pared. Me levanté sigilosamente para ver qué ocurría. Podía ser el gato del vecino o alguna otra situación, pero la encontré rasgando la pared. Lo hacía en una posición antinatural. Estaba de pie sobre 2 patas.
terrorífico de ver. Me paralicé. Luego corrí a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Quizá fue algo tonto, pero sentí un miedo profundo, inexplicable. Yo amo a mi Cindy. Al día siguiente la llevé al veterinario. Le hicieron estudios, análisis, revisaron su comportamiento, pero todo parecía estar bien. Los días siguientes transcurrieron con normalidad aparentemente, pero otro incidente me hizo dudar de todo de nuevo. Estábamos en el parque cercano a mi casa, paseando como siempre. Cindy corrió lejos de mí. Cuando la alcancé la vi nuevamente en dos patas. Me gruñía. Nunca antes lo había hecho. La llamé por su nombre. Le pedí que viniera. Pareció una eternidad. Después de unos minutos se acercó. Parecía más tranquila, así que decidí llevarla a casa. El último incidente ocurrió hace unos 3 meses. Una noche mientras dormía, escuché pasos en el pasillo. Eran pasos lentos. Pensé, es Cindy. Pero los pasos eran lentos, pesados. Casi parecía una persona. Me levanté y abrí la puerta, pensando que alguien podría estar dentro del departamento. Me asomé con cautela y vi la sombra de Cindy merodeando por la sala. Mis ojos no se acostumbraban a la oscuridad. No podía verla con claridad. Entonces dije, Cindy, ven, ¿dónde estás? Y lo que voy a decir suena a locura, pero juro que dijo, Te vi. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me acerqué a mi cuarto. Me encerré. Me quedé pensando que quizá había confundido un ladrido con otra cosa. Amo a Cindy. Es mi tesoro. Pero ¿será posible que algo la haya reemplazado? De pronto ya no es mi pequeña perrita, aquella que tuve desde cachorro. No lo sé. Ojalá supiera qué hacer. Gracias por escuchar mi historia. La siguiente historia se titula Risas en la oscuridad. Hola, la historia que quiero contarles trata sobre varios sucesos paranormales que ocurren en mi casa. Mi esposa está convencida de que se trata de niños fantasma, si es que eso puede ser posible. Siempre duermo con la puerta cerrada y la televisión encendida, toda la noche. Mi casa es muy activa en cuanto a fenómenos paranormales. Desde que nos mudamos, los sucesos paranormales no paran, especialmente durante la noche. Una vez dejé la puerta de mi habitación abierta. Creo que estaba esperando a que mi perro entrara. Estaba casi dormido, con la cabeza apoyada en la pared, viendo la televisión. Me encontraba en ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia, pero aún podía oír todo lo que pasaba en mi alrededor. Entonces escuché unos pequeños pasos entrando a la habitación. Eso me hizo recuperar un poco la conciencia y estar más alerta, pero pensé que era mi esposa, que por fin había subido. Después de trabajar, los pasos se acercaban y de pronto sentí que la cama se hundía. Unas manos pequeñas presionaban mi torso. Por un momento sentí que era mi esposa, pero el peso comenzó a volverse insoportable. Abrí los ojos. No había nadie. Al levantarme de golpe sentí un dolor en el pecho, como si alguien me hubiera presionado con fuerza. Me levanté y salí de la habitación. Llamé a mi esposa. Ella seguía abajo. Me preguntó que si todo estaba bien. Le dije que sí, pero decidí bajar a contarle lo que había sucedido. Al llegar abajo comencé a contarle todo lo que había experimentado en el cuarto. Fue entonces cuando increíblemente empezamos a escuchar una risa de un pequeño niño. Nos asustamos. Ella me dijo, hay que subir. No estaba tan convencido, pero como ya nos había ocurrido en otras ocasiones, no había absolutamente nada. No sé qué piensen ustedes, pero no sé lo que habita en mi casa. Se escuchan pequeños pasos. A veces se ven pequeñas sombras difusas caminando por el patio.
Ya nos hemos acostumbrado a vivir así. No sé si es la mejor idea. Supongo que mientras no ocurra nada grave, tenemos que aprender a convivir con esos niños fantasma. La siguiente historia se titula Los seres de Salvatierra. Hola, soy Cintia. Les contaría una historia que me compartió mi abuela, y esto ocurrió cuando ella era apenas una niña. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Guanajuato llamado Salvatierra, un lugar hermoso. Tuvimos la oportunidad de visitarlo en varias ocasiones junto con mi abuela. Mi abuela contaba que una noche despertó con la necesidad de ir al baño. En aquel tiempo, el baño estaba fuera de la casa, como era costumbre. Eran principios de otoño, y las noches comenzaban a volverse frías. Odiaba tener que salir de su cama. Sus hermanos solían contar historias escalofriantes sobre apariciones y figuras que se movían entre las casas. Esa noche, el silencio era tan profundo que podía escuchar el crujir de las hojas bajo sus pies. Entró al baño, pero al regresar, algo la detuvo. A lo lejos, por el mismo sendero por el que acababa de pasar, vio a 3 figuras de distintos tamaños. Eran completamente blancas, como si estuvieran hechas de niebla sólida. Sus cuerpos no parecían tener rostro. Caminaban de forma rígida. Lo más perturbador era que no hacían ruido, ni el roce de sus pies contra la tierra, ni el susurro del viento al pasar por sus cuerpos. Solo avanzaban lentamente, como si supieran que estaban siendo observados. Quiso gritar, pero su voz no salió. Los seres se detuvieron por un momento, como si supieran que ella estaba ahí. Luego, sin más, continuaron su camino y desaparecieron por un pequeño cerro que se veía a lo lejos. Al día siguiente, le contó a su madre lo que había sucedido, pero ella le dijo que seguramente lo había soñado. Sin embargo, mi abuela siempre estuvo convencida de que lo que vio fue real. Ella probablemente tenía unos 11 u 12 años, y aunque no está segura de lo que eran aquellos seres, jamás olvidó la sensación de terror que la invadió esa noche. Desde entonces, nunca volvió a salir por las noches, y cada vez que alguien menciona el cerro, ella guarda silencio, como si aún los viera caminando por el sendero. Sé que esta historia es corta, pero a mí siempre me ha impresionado. Muchas gracias. La siguiente historia se titula El hombre azul. Hola, por fin puedo contar mi historia. Soy Samuel. No daré mi nombre real porque quiero mantener mi anonimato. Esto sucedió en el Hospital Arrasa, en el que soy enfermero. El hospital se encuentra en la Ciudad de México. Estaba en el turno nocturno, en una zona de alta especialidad. Cabe mencionar que es un hospital que tiene más de 60 años de historia. En él me han ocurrido infinidad de sucesos paranormales, pero sin duda, este suceso no sabría cómo calificarlo. Eran las 2:30 de la madrugada, el momento en el que el hospital se sentía menos como un lugar de curación y más como un laberinto silencioso. Me dirigí a hacer las revisiones nocturnas a los pacientes. La luz parpadeaba sobre los pasillos del hospital, donde el frío pegaba con fuerza. Llegué a la habitación donde estaban varios pacientes. Noté que el que se encontraba en una de las camas del fondo se quejaba demasiado. Me acerqué, prendí la luz y miré al paciente. Nunca había visto ese tono de piel en un ser humano. El paciente tenía una coloración azulada, casi grisácea en su piel. Nunca en todos mis años de ejercer la enfermería había visto algo así. El paciente era muy alto, medía por lo menos 1,95. Ocupaba casi por completo la cama. Su cabello era corto, casi blanco. Calculé que tenía aproximadamente unos 60 años. Sus características físicas eran algo aterradoras. Ojos grandes, casi negros, y un cuerpo con una extraña delgadez. Él me miraba con esos ojos intensos, grandes, quejándose, queriendo mover los labios para decir palabras, pero solo hacía gestos inquietantes. Me perturbó, sentí una incomodidad, o más bien dicho miedo. Pasaron unos cuantos minutos, entonces reaccioné. Así que por su coloración de piel, rápidamente salí del cuarto. Fui con el médico de guardia y le conté del paciente al que había revisado y todas las características extrañas del mismo. El doctor me miró con extrañeza y me dijo: «¿Esa cama está vacía? ¿No lo sabías?». Me comentó que no había registro alguno del paciente de nuevo ingreso, y mucho menos en las condiciones en las que lo describía,
pero rápidamente me acompañó a ver qué era lo que pasaba. Pero lo más desconcertante estaba por pasar. Al llegar al cuarto ya no había nadie. Recorrimos cada rincón del lugar, pero no estaba por ningún lado. Solo permaneció un olor como a cobre, por describirlo de alguna manera. Sentí que me desmayaría. Me mareé y me tuve que sentar. El doctor me ayudó, pues vio que mi cara se puso blanca como un papel, según me la describió. Después de unos minutos me comenzó a hacer preguntas sobre todo lo ocurrido. Se lo conté como te lo acabo de narrar. Pienso en ese hombre bastante. Sin duda una imagen que no saldrá de mi cabeza en mucho tiempo. No puedo tener la certeza de lo que vi esa noche. Aún me atormenta no saber qué demonios era, pero siempre lo describiré como el hombre azul. Muchas gracias por escuchar.